Tarjetas de sonido virtual. En esta presentación vamos a hablar acerca de las tarjetas de sonido virtual. Se dará una breve historia, describir su funcionamiento, características, aplicaciones y su importancia que tiene en el mundo moderno. En lo que se van a manejar algunas palabras claves como son frecuencia de muestreo, convertidores, resolución, latencia, calidad y algunas otras más. Para empezar, el sonido y la computadora son inseparables en la era digital. En pocas radios se trabaja ya con audio analógico y casi todas se editan usando software, pero el sonido en su origen es analógico, por lo tanto la computadora tiene que contar con un dispositivo que transforme el audio analógico en digital. Estas son las tarjetas de audio. El sonido, ¿qué es? Bueno, es un fenómeno físico que estimula el sentido del oído que se transmite por un medio elástico. Cuando las ondas sonoras viajan a nuestros oídos, hay vibraciones que producen que percibamos sonido. Las propiedades del sonido son frecuencia, que son la velocidad, intensidad, la amplitud, el volumen del sonido se vuelven en decibelios. Bueno, ¿qué es y para qué sirve una tarjeta de sonido? Bueno, esta es una tarjeta de expansión para ordenadores que permite la salida de audio bajo el control de un programa informático llamado controlador. El principal uso de las tarjetas de sonido consiste en proveer, mediante un programa que actúa como mezclador, que las aplicaciones multimedia del componente de audio suenen y puedan ser gestionadas. Estas aplicaciones multimedia engloban procesado, composición y edición de video o audio. El corazón de toda tarjeta de audio es el DSP, que es el procesador digital de señal. Este es un procesador dedicado, en el cual el procesador principal delega la tarea de procesado de señales. Provee secuencias adicionales e instrucciones rápidas como desplazar y agregar, multiplicar y sumar. Los chips DSP se utilizan para comprimir y descomprimir formatos de audio, así como para asistir con la grabación y la síntesis de reproducción. Estos trabajan en conjunción con los conversores AD y DA. Algunas características que tiene, que es la calidad. Como para todo audio digital se mide con los bits de resolución y la frecuencia de muestreo. El estándar es 16 bits, que es la resolución, y 44.1 kHz, que es la frecuencia de muestreo. Son full duplex, que es la posibilidad que tienen las tarjetas de grabar y reproducir al mismo tiempo. Latencia es una característica propia de las tarjetas de sonido en mayor o menor grado, la cual se define como un lapso de tiempo entre la señal de entrada y la salida de esa señal en la tarjeta de sonido. ¿Cómo fue el inicio de las tarjetas de sonido? Bueno, comenzó en el año 1987 con la aparición en el mercado de una tarjeta con nombre Adlib, que disponía de síntesis FM, es decir, síntesis por modulación de frecuencias. La capacidad que contaba esta tarjeta era de reproducir música desde secuenciadores MIDI o reproducir la música y efectos de juego. Tras la aparición de la tarjeta Adlib vino la tarjeta Sound Blaster de la casa Creative Labs, compatible con la anterior. Además de la síntesis FM, incorporaba la posibilidad de grabar y reproducir audio digital a una resolución de 8 bits que permitía a los programadores usar sonidos reales como son las voces. Play Creative se hizo con el mercado, consiguiendo desde entonces ser el estándar. De hecho, todos los fabricantes de juegos y otros softwares programan para ese sistema. La calidad de una tarjeta de sonido a menudo se mide por dos criterios, que son la respuesta en frecuencia y distorsión armónico total. Lo que es respuesta en frecuencia es el rango en el que un sistema de audio puede grabar o reproducir un nivel de amplitud constante y audible. En el segundo caso, que es distorsión armónico total, es una medida de precisión en la reproducción de sonido. Entre menos porcentajes de distorsión, es mejor la tarjeta. Funcionamiento. El sonido se transmite y almacena de dos maneras: audio digital y audio analógico. El audio analógico es tensión positiva y negativa, mientras que en el audio digital vienen siendo ceros y 1. En el almacenamiento digital, la forma de onda original se desglosa en instantáneas individuales denominadas muestras. Este proceso se conoce normalmente como digitalización o muestreo de audio. Frecuencias de muestreo. La frecuencia de muestreo es la velocidad con que se toman las muestras. Indica cuántas tomas o muestras se registran en un tiempo determinado durante la captura de la onda analógica para ser representada en un dominio digital. Se expresa en ciclos completos por segundo. Hertz, 44.1 kHz, 48 kHz, 96 kHz y 192 kHz. Para reproducir una frecuencia determinada, la velocidad
de muestreo ha de ser al menos el doble de frecuencia. Por ejemplo, los CDs tienen una velocidad de muestreo de 44.100 muestras por segundo, por lo que pueden reproducir frecuencias de hasta 22.050 Hz, lo que está justo por encima del límite de audición humana. Pero, ¿cuál es la calidad de muestreo más deseable? Es un tema muy discutido, pero podemos decir que en cuanto mayor sea la frecuencia, podremos capturar mayor cantidad frecuencias agudas y los efectos sonoros podrán ser procesados con mayor calidad, puesto que disponemos de mayor cantidad de muestras por segundo. Algunas personas aconsejan grabar en 48.000 Hz, otras en 96.000 Hz, pero otras dicen que es mejor grabar en calidad de CD, 44.100 Hz, dado que al masterizar las pistas para un CD no es necesario realizar el proceso de Deep Diter, el cual puede ensuciar la señal. Profundidad de bits. La profundidad de bits determina el rango dinámico o amplitud de onda de cualquier sonido. Cuando se muestra una onda de sonido, se asigna a cada nivel el valor de amplitud más cercano a la amplitud de la onda original. Una profundidad de bits más alta proporciona más valores de amplitud posibles, lo que produce un rango dinámico más grande, una base de ruido inferior y mayor fidelidad. Cada bit es representado, tiene una representación binaria, y cuanto sea la mayor cantidad de bits, 8, 16, 24 y 32, en un archivo sonoro, mayor será su fidelidad de audio. Un ejemplo es, al grabar una banda de rock, no sería necesario realizar las tomas en una calidad superior a la de CD. En cambio, si tomáramos de una orquesta de música clásica, podríamos pensar en grabar en 96.000 Hz y en 32 bits, dado que habrá sonidos mucho más sutiles y la amplitud de audio será mucho mayor. Ahora que sabemos un poco sobre el audio digital, procedemos a explicar cuáles son sus principales funcionamientos de una tarjeta de audio, lo cual tiene tres funciones principales. 1. Realiza la conversión analógico-digital del sonido, es decir, convierte la señal eléctrica analógica en lenguaje informático de unos y ceros, que será la información con la que opere el ordenador. Después se podrá crear efectos a ese sonido digitalizado. Algunos modelos de tarjetas de sonido profesionales tienen funciones para aplicar efectos a estas señales digitalizadas. Finalmente, una vez realizadas las tareas anteriores con el audio, necesitaremos realizar otras funciones, como grabarlo, editarlo, hacer mezclas o aplicar efectos. Para ello necesitamos que nuestro sonido salga de nuevo del dispositivo. Ahora sería al revés, sería el conversor digital analógico. Y así la onda puede ser producida por un altavoz. Hay que tener en cuenta que el corazón de la tarjeta de audio es el procesador digital de la señal, DSP por sus siglas en inglés, un microprocesador que ocupa de darle forma a los sonidos convertidos en 0 y 1, es decir, trabaja el audio digital, se encarga de quitar trabajo a la CPU del ordenador haciendo cálculos para la conversión del analógico a la digital y viceversa. Pueden procesar múltiples sonidos o canales simultáneamente. Las tarjetas que no tienen su propio DSP usan la CPU del PC consumiendo sus recursos. Y finalmente, en sus aplicaciones son doméstico y profesional, que es producción musical. Las tarjetas internas para uso doméstico se les da el uso de home cinema o para un equipo de música, de un instrumento. Además que tiene que ser en una habitación específica. En cambio, para un pequeño estudio de grabación ya se utiliza una tarjeta profesional, o si es bien tocar instrumentos o cantar en vivo en locales, esta es la opción más práctica para adquirir una tarjeta de sonido externa con controles integrados, ya que el número de conexiones de sonido pueden llegar a ser también más amplio. Las tarjetas de sonido virtual ofrecen diversas cualidades, ya que ayuda a mejorar la calidad de audio sin disponer de un hardware de alta calidad. Por ejemplo, un sistema de audio surround con efectos en tercera dimensión. Usar una tarjeta virtual de audio tiene esta principal ventaja: mejorar de forma artificial el sonido que se genera al reproducir una canción, una película o mientras se está jugando un videojuego. Una tarjeta de sonido virtual es prácticamente un software que en su interfaz, por ejemplo usando una computadora personal o PC, ofrece ajustes para diferentes efectos. Dependiendo del software adquirido, tendrá las posibilidades de modificar más aspectos
de la señal. Por ejemplo, los efectos comunes que presentan estos software son un ecualizador, servirá para aumentar o amplificar ciertos rangos de frecuencia, simular efectos sonoros tercera dimensión, logrando expandir el entorno del audio más allá de la posición real de los altavoces. Ambient procesa la señal de sonido simulando su reproducción en diversos espacios que es equivalente al tamaño de la habitación, generando diversas reflexiones. Subwoofer simula expansión de bajas frecuencias. Usualmente se controla el overdrive e intensity para ajustar la sensibilidad del efecto en la señal y la intensidad de las frecuencias graves que se generan. Mezclador permite ajustar el volumen del sonido para variar aplicaciones que emitan audio para que no tengas mensajes de voz altas mientras está escuchando música. Entre otros, también se puede encontrar efectos como Playback, Maximizer, que ajusta el bass boomer y agudos para ser más claro. Limiter asigna un límite y el umbral para activar dicho límite, útil en el nivel de control al momento de la compresión y la limitación. Fidelity, recuperación usualmente a matrices con daños durante la grabación. Los mejores programas que realizan esta tarea adecuadamente son compañías especializadas en audio como Dolby, DTS, SRS, etc. Las computadoras Intel usualmente tienen una tarjeta real y virtual de sonido llamado Realtek, aunque el procesador de audio que se estudió para realizar la presentación fue Hue. Finalmente, ¿cuál es la utilidad de una tarjeta de sonido virtual? ¿Para qué querríamos usar una? Bueno, la respuesta a esta pregunta se encuentra en las aplicaciones que se han mencionado previamente. Principalmente utilizaríamos una tarjeta de sonido virtual para emular espacios, por ejemplo, una sala de concierto o cualquier otro espacio que enriquezca la calidad del audio que queremos escuchar. Asimismo, podemos ocupar una tarjeta de sonido virtual para aplicar efectos como por ejemplo reverb o limitar la amplitud de la señal de tal forma que se tenga un sonido más claro y fiel al original. Asimismo, con una tarjeta de sonido virtual podemos potencializar hardware que de otra manera no estaría a la altura de nuestras expectativas. Es de cierta forma como hacer más con menos, lo que nos permitiría a la larga reducir costos y conseguir resultados que de otra manera serían inalcanzables dado el presupuesto que tenemos para una tarjeta de sonido en hardware. Sin embargo, hay que notar que a pesar del poder del procesamiento de señales que se encuentra dentro de una tarjeta de sonido virtual, es necesario tener el hardware, puesto que de lo contrario no se tendría el convertidor analógico digital y el convertidor digital analógico, que son esenciales para la captura y la emisión de una señal de audio. Podría de cierta forma pensarse que una tarjeta de sonido virtual emula el procesamiento de una tarjeta de sonido en hardware mucho más poderosa, valiéndose del poder computacional del procesador del PC que estemos utilizando. Ahora bien, la relevancia de esta tecnología en el mundo moderno es debida a su importancia para aplicaciones en la industria del entretenimiento principalmente. Sin embargo, no está limitada únicamente a esta área, puesto que también puede ser utilizada en comunicaciones, por ejemplo. Pensemos un momento en los nuevos estrenos que se proyectan en los cines. El audio de las salas, cada vez más complejo, buscando imitar el audio real, sería imposible de reproducir en nuestros equipos móviles y con las limitaciones que podemos encontrar en los parlantes de teléfonos inteligentes, tabletas o incluso en audífonos, puesto que físicamente las bocinas de estos dispositivos no permiten alcanzar las frecuencias que se necesitaría tener para entregar un sonido de calidad y que enriquezca la experiencia del usuario. Es por eso que se recurre
a soluciones virtuales que potencializan el hardware del equipo. Por último, consideremos que si bien nuestra experiencia está fundamentalmente basada en la vista, los sonidos que recibimos del mundo exterior también juegan una parte importante en nuestra vida cotidiana y nuestra experiencia del mundo. Así que mientras sea así, habrá cabida para aplicaciones de audio como esta y otras más. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.